Bueno, buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa A la Hora del Chisme. Hoy tenemos un tema en debate, acá con nuestros invitados especiales, ¿sí? Y las señoritas, bienvenidas, ¿cómo están? Bien, gracias. Bien, gracias. Bueno, ¿por qué están tan serios? Los nervios. La tensión del momento. ¿Sí? Bueno. Entonces, chintas, hoy tenemos un debate súper importante. Vamos a hablar un poco desde nuestra profesión, cómo ha influido el tema político de nuestro país. Entonces, mi querida psicóloga Dayana, coméntanos. Porque yo de primero. ¿Por qué se lo ganó? ¿Es una rifa? Sí. No. Pero exactamente qué, o sea, no entiendo la pregunta. Desde su profesión, el tema político, ¿cómo ha influido? Pues es que no siento que tenga que ver algo propiamente con la profesión, sino de pronto también entender, o sea, para entender la política hay que entender que todos somos sujetos atravesados por el acto político, ¿no? Que el político no se entiende como el partido político, la identificación política que yo tengo, sino el papel que yo tengo como actor y participador dentro de la sociedad, ¿cierto? Entonces digamos que no es algo que se ciñe propiamente a la profesión, pero sí de una u otra forma estamos atravesados por ello. Entonces digamos que en la política también se retoma mucho el tema histórico y el tema familiar que tiene la persona. ¿Qué quiere decir esto? O sea, Colombia es un país que durante muchos años ha estado marcado por todo el tema de la violencia, que comienza con una formación eclesiástica fuerte que se entrelaza con todo lo político, y en algún momento de la historia hay una ruptura entre estas dos entidades, ¿no? Aunque hay esta ruptura, son las familias quienes comienzan de una u otra forma a sostener, digamos, como esas ideologías que inicialmente venían de la iglesia, ¿no? Entonces, digamos, ahí es lo que llaman como todo el tema de los conservadores y de los godos, que eran como ese primer partido político que comienza a surgir ahí, atado a la iglesia, ¿no? Y vuelve el otro, que es como el más fuerte, que es el liberal, que es donde nacen los godos y los liberales, que es como la oposición a esa ruptura que se está dando, pero es sostenido por las familias. Entonces, si uno comienza a pensarse lo político desde lo psicológico, debería también pensarse más allá como la interacción familiar, ¿no? Como la familia comienza a poner al sujeto en una posición política parcializada. Entonces ahí es donde se desencadenan muchos hechos. Entonces ahí comienza como la guerra y se comienza a parcializar todo, y no comienza a haber una formación política y crítica en los niños o en esas familias, sino que todo se atañe a la participación o el beneficio que usted pueda tener al meterse en un partido o en otro partido político. Y así pues digamos que ya viene como avanzando los años y hay más auges de movimientos políticos, de intenciones, de participaciones y demás, pero siento que la estructura psicológica que se le dio a las personas de pensarse lo político no era como un hecho democrático, como un hecho de pensarse qué es lo que pasa a nivel social, sino más de a dónde están sus intereses, sobre todo económicos, ¿no? A raíz de todo ese primer auge de esas rupturas que hay. Entonces, siento que cuando uno se piensa en lo político, tiene que comenzar a hacer una crítica importante sobre el ser, sobre las familias, sobre cómo yo tomo una posición frente a una cosa u otra, y eso me lleva a tener ciertas participaciones a nivel social. Ok. La señorita Gabriela, ¿qué piensa con relación a lo que ella dice? ¿Lo quiere complementar o piensa, tiene otro punto de vista? Vale, pues no, estoy muy de acuerdo en lo que ella dice, y algo que sí me gustaría, bueno, como desde mi punto de vista, es el tema de que pensarse lo político solamente desde los partidos y como tal el tema de los gobiernos pues es complicado, porque como Dayana lo dice, finalmente todo es político. El existir es político, el comer es político, todo, absolutamente todo es un acto político. Entonces, creo que acá finalmente se ha dado pues históricamente una polarización pues por los ideales tales como ella lo ha mencionado, y eso mismo ha creado esa fragmentación entre pensarse de manera crítica y responsable también todo este proceso,
porque finalmente las personas no son conscientes de lo que todo esto atañe, entonces se sigue replicando esas dinámicas de que yo voto porque mi familia vota o porque hace, o bueno, digamos que no sea como ese acto responsable que deberíamos tener finalmente. Entonces creo que sí es un reto y es lo que finalmente ha creado tanta fragmentación pues en Colombia, porque no tenemos finalmente como una decisión crítica también respecto de eso. O sea, no somos unas personas autónomas al momento de elegir unas personas que asuman un poder, o sea, el manejo de un país. Siento que no, siento que esa autonomía se ve fragmentada por lo mismo, porque no tomamos responsabilidad y tal vez no lo tomamos de manera crítica y asumimos finalmente las implicaciones que tienen en eso, porque no es solamente el votar y ya, sino finalmente eso tiene unas implicaciones económicas, sociales, que pues atañen a muchas personas, finalmente nos convían a todos dentro de eso, entonces sí es un poco complicado lo que pasa, porque pues las personas votan tal vez por votar, pero pues no se hace esa reflexión de, oiga, con mi voto, ¿qué es lo que puede pasar desde las políticas públicas, desde finalmente digamos en los municipios hay una fragmentación por eso, por esa misma polarización, o sea, las personas están sumamente divididas, pero siguen como esos sesgos ideológicos. Yo los llamo sesgos ideológicos porque finalmente se tiene una idea, pero no se mira más allá de. Entonces siento que esa autonomía no está muy fragmentada y hace falta mucho para tenerla como tal. Yo siento que el tema de la autonomía es algo que hay que tocar con mucho cuidado, porque claro, como dice Gabriela, digamos que no hay autonomía frente a que hay ciertos sesgos y demás, ¿no? Pero no solo es el lado de la autonomía, sino que hay una autonomía, no hay una autonomía propia en cuanto que no hay una libertad propia. Digamos, al hecho de votar eso, mucha gente puede tener una decisión, puede tener un pensamiento político, pero su contexto no le permite ejercer ese tipo de autonomía, porque volvemos a lo mismo, o sea, también es importante mirar el contexto y la historia en la que nos sumergimos, y gran parte del país durante mucho tiempo, y aún todavía se está trabajando en eso, estuvo totalmente, como digamos, sumergido en la violencia, donde no era que tú no quisieras ser autónomo, no pudieras, o sea, no tuvieras como el criterio para poder decidir una cosa u otra, sino simplemente era que no podías, ¿cierto? Entonces, y todavía se vive con todo el tema de las masacres de los líderes sociales y es donde ellos han perdido cierta autonomía y uno como representante o apoyando a esos líderes pierde cierta autonomía a raíz del terror que le meten, no solo digamos como los grupos armados, sino la sociedad en general, ¿sí? Entonces todavía tenemos zonas en las que toda la zona se considera de un partido político y demás, y cuando tú estás en esa zona pero no compartes esos mismos ideales, digamos que tú eres el raro, es el que comienzan a amenazar, es el que comienzan a hacer muchos procesos ahí como coercitivos. Entonces siento que la autonomía como tal sí la tenemos, pero tenemos un factor externo que de una u otra forma suprime esa autonomía y no deja que se pueda ejercer de la forma en que se debe ejercer. Entonces también sería importante ver hasta qué punto es que no se hace un ejercicio político responsable o no se puede hacer un ejercicio político responsable, ¿cierto? Bien sea por ignorancia de ciertas cosas, que la mayoría lo tenemos porque no tenemos una formación política, o pues porque el contexto no nos deja hacer ese tipo de cosas, porque en un país con democracia no deberían presentarse los sucesos de masacres de líderes sociales y demás, sino todo lo contrario, debería haber como más democracia, como más escucha, como más participación, y es algo muy nuevo. O sea, el año pasado todas las manifestaciones y eso que hubo, digamos que una de las acciones que se hizo fue los consejos de participación juvenil en todos los departamentos de Colombia, pero hasta el momento todavía, hasta donde yo sé, no ha salido el documento donde se recogen todas esos ejercicios de participación que se hicieron con los jóvenes. Entonces, digamos, a veces se hacen muchas acciones para mitigar, pero realmente no tienen un impacto importante, ¿cierto? Entonces, pues, ¿cómo hablar de política si ninguno estamos formados para el ejercicio político? Si no tenemos la formación del ejercicio político, pues menos vamos a poder ser responsables en ejercer ese ejercicio político.
nuestra invitada Lorena, ¿qué piensa con lo que ya escuchaba? Pues, ¿Cómo ve la democracia en este país? pues de una u otra manera, muchas veces nos dejamos guiar es por diversos grupos políticos y no miramos más allá de, bueno, qué puede hacer este político por nuestra población, por nuestra, bueno, por ejemplo, yo que soy de otro departamento donde fue tan marcada la violencia y que de una u otra manera un político que hizo mucho por nuestro pueblo, por nuestra... Entonces allá nosotros como que nos metimos en la cabeza, este partido es el que nos va a ayudar y el que va a acabar con esta violencia, y nos cerramos en ese partido político y no vamos más allá a pensar que quizás otro partido político tenga otras ideas y otras iniciativas, porque nos cerramos en que como somos conservadores, entonces no vamos por el partido liberal. Entonces muchas veces no vamos más allá o no leemos realmente propuestas o todas estas pues no nos metemos mucho como en la política, porque pensamos, no, los políticos allá son los que manejan todo y nosotros simplemente ejercemos el voto y no es mal. Sí. Digamos que hay algo que a mí siempre me ha parecido y me ha generado mucho ruido, y es que, y voy a que no estamos formados políticamente, es el tema de que la gente no sabe como todas las implicaciones que trae el voto, ¿no? Entonces mucha gente sale a votar, bueno, digo mucha gente, la que sale a votar, porque si uno mira, realmente no es que salga mucha gente a votar, ¿cierto? Pero la gente que sale a votar por lo general llega y dice, no, es para que me den el compensatorio, me den tanto tiempo, ¿cierto? Entonces nos hemos acostumbrado a que yo solo me movilizo en términos de que me den, ¿cierto? Bueno, si yo hago esta cosa, ¿qué gano? ¿Cierto? Y siento que eso tiene que ver mucho con la carga histórica que tenemos, y eso tampoco nos permite como surgir, porque entonces si no hubiera como esos beneficios que trae algo como es el voto, entonces nadie votaría, y que el voto, claro, es un derecho, pero también es un deber que usted tiene como ciudadano. Pero entonces, claro, nos hablan de los derechos y de los deberes y todo el rollo, pero muchas veces no se toca el tema político, ¿no? No le dicen a uno qué significa la palabra política etimológicamente, de dónde surge eso, por qué surge eso, porque en su acción diaria usted es un ser político, sino que simplemente le dicen política y democracia en el colegio, que le enseñan la Constitución, y en la Constitución usted pues medianamente se sabe ciertas cosas que repite como lora, pero que no entiende muy bien qué son. Entonces, si usted no tiene una buena base, pues entonces usted qué es lo que hace, repetir, y bien dice el dicho que el que no conoce su historia está destinado a repetirla, y siento que eso es lo que hacemos absolutamente todos, ¿no? O a veces la voz populi es como, ay, pero es que si todos los candidatos son terribles, son horribles y todo el tema, yo para qué salgo y voto, ¿cierto? O es que se me van a robar mi voto si yo voto en blanco y todo eso, pero la gente no sabe que el voto en blanco existe para eso. O sea, cuando yo voto en blanco y todo el mundo vota en blanco, si eso es la mayoría, pues está deserto. Estoy diciendo que los candidatos que están, ninguno cumplen con mis expectativas, ¿cierto? Pero como no, ¿cierto? Todo el mundo dice, no, es que eso se lo van a robar, pero tampoco me importa ir a fiscalizar, pero, o sea, como que todo el mundo se queja, pero nadie hace acción de su queja, ¿sí me hago entender? Entonces, ay, es que el que subió es un tal por cual, y mucha gente, uno le pregunta, bueno, bueno, ese presidente o ese a la cámara o eso, ¿qué hacen? ¿Usted sabe quién es? ¿Usted sabe qué se dedica a ese órgano? O sea, cuando uno está en el colegio le enseñan, ¿no? Ejecutivo, legislativo y judicial. Pero realmente uno no sabe qué entes pertenecen a cada rama y en qué se encargan. Y cómo hago yo valer muchas cosas, ¿no? Las mesas de participación que hay en las alcaldías, en los gobiernos, y eso la gente no las conoce. Entonces, si yo no tengo un conocimiento básico de algo que es parte de la política, no todo, pues entonces simplemente repito,
Y eso es lo que pasa, facilitamos que los procesos de corrupción sean muchísimo más fáciles. Incluso uno podría decir que de cierta forma uno es cómplice de esos procesos de corrupción, porque se supone que uno como ciudadano colombiano debe ser un veedor y un garante de muchas cosas, pero realmente no lo hace, porque qué pereza. Entonces no hablemos de política ni de religión porque peleamos acá todos. Y realmente pues pasa porque no hemos entendido que hay que comprender al otro, que es un proceso. O sea, la democracia no es ir a votar. La democracia es que yo pueda escuchar al otro, pueda hacer un proceso dialéctico de retroalimentación y demás, y podamos de cierta u otra forma negociar ciertas cosas, ¿cierto? Por un bien común, pero no. La democracia, y lo repito, es que yo soy democrático, pero porque todos fuimos a votar y ganó eso. Eso es un ejercicio de la democracia, pero no es totalmente democrático. Y uno dice que, claro, que ustedes dicen que son un Estado social de derecho, pero muy pocos saben qué significa que es un Estado social de derecho, que eso es lo que nos enmarca, ¿sí me entienden? Y de ahí para abajo, pues todo está terrible. Entonces, lo que decía Lorena me parece que es súper importante, que es como yo me parcializo según, y volvemos a lo mismo con lo que yo arranco, que es que no se ha mirado dónde está lo político realmente, que en el contexto se construye lo político, y qué tan responsable o políticamente correcto soy frente a ciertas circunstancias. Muchísimas gracias por sus opiniones, por sus aportes. La verdad que son muy importantes y más para nosotras ahorita que estamos en nuestro proceso de formación. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias a todas, a todos. Nos vemos en otra oportunidad. A ver qué otro tema vamos a tratar aquí en la hora del chisme.